Los números adimensionales. Hemos visto que han sido protagonistas en problemas de mecánica de fluidos para resolver problemas que no puedo resolver analíticamente solucionando las ecuaciones de cambio. En esos casos, cuando decido hacer experimentos, los números adimensionales me ayudaron estableciendo un método racional para disminuir el número de experimentos que debo realizar. Y por otro lado, también hemos visto que nos ayudan para escalar procesos o escalar experimentos. Cuando quiero realizar un experimento a una escala diferente a la que ya tengo y quisiera hacer observaciones experimentales, debo garantizar que las condiciones del experimento en pequeño coincidan con las del grande, y para que eso se dé necesito que haya semejanza dinámica, semejanza geométrica, y quien lo determina, quien establece esas semejanzas son los números adimensionales. También vimos que los números adimensionales los obteníamos de adimensionalizar las ecuaciones de cambio. Pero, ¿habrá otra forma de poder saber cuáles son los números adimensionales relevantes para un ejemplo específico sin tener en cuenta las ecuaciones de cambio? De hecho, sin ni siquiera conocer o saber de las ecuaciones de cambio, ¿será posible poder obtener los números adimensionales relevantes para un problema específico? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este video. Bueno, y pues como ya se imaginarán, la respuesta es que sí, si hay un método para obtener números adimensionales relevantes en un problema específico a través de un método diferente de adimensionalizar las ecuaciones de cambio. Ese método es el método Pi de Buckingham, que el libro lo describe en sección 5.5 del BCLK. Y para mirar su poder, miremos los resultados del ejemplo 551. No vamos a mirar aquí cómo obtienen los números adimensionales en ese ejemplo, ustedes lo pueden estudiar, pero sí estudiemos la relevancia de ese resultado, que el libro no lo describe con tanto detalle. Ese problema 551 es el mismo problema que se resolvió en el capítulo 2, en la sección 2.3, por balance de envoltura, que es el flujo circular a través de un tubo. En ese capítulo, por balance de envoltura, o también por el capítulo 3 de ecuaciones de cambio, uno puede saber exactamente la forma de este perfil para flujo laminar, ¿no? Para flujo laminar, cuando el BZ depende únicamente de R, lo puedo resolver con balance de envoltura o ecuaciones de cambio. Se obtiene esta ecuación parabólica, como hemos visto. Y si integro ese perfil de velocidad en un diferencial de área, obtengo el caudal, obtengo la velocidad media, que dio exactamente esta expresión de la ecuación 2,322. Bueno, pues revisen ustedes el ejemplo 551 y se darán cuenta que una información similar se puede obtener sin tener en cuenta para nada las ecuaciones de cambio. De hecho, el que está mirando el capítulo 5, la parte de sección de análisis del método Pi de Buckingham, alguien que trabaja Pi de Buckingham podría ni siquiera saber de la existencia de las ecuaciones de cambio y sin embargo obtener un resultado similar. Ahí está el poderío de esta técnica. Tiene sus ventajas, sus desventajas. Ventaja esta que estamos viendo acá, el poder que tiene de llegar a resultados similares sin ni siquiera conocer las ecuaciones de cambio, pues mucho menos resolverlas. Revisen ustedes cómo llegan a los números adimensionales en ese ejemplo, que básicamente es utilizando el método Pi de Buckingham. Aquí lo vamos a ver en este video, pero para otro ejemplo diferente. Pero una vez obtenidos los números adimensionales, en este caso dieron de esta manera una versión del número de Euler, ¿cierto? Presiones acá y abajo, la energía cinética por unidad de volumen, una versión del número de Reynolds y un número adimensional geométrico, ¿no? La longitud sobre el radio del cilindro. Lo que el libro menciona ahí es que si uno combina esos números adimensionales de alguna manera, que inicialmente no la sé, digamos que esta es la parte que el método no sabe, pero si yo lo logro combinar esos números adimensionales pi1 y pi2 y pi3 de esta manera, pi1 por pi2 sobre pi3 igual a una constante que no conozco y no podré conocer, pero si yo lo hiciera, entonces pongo aquí mi pi1, mi número de Euler, mi pi2, el número de Reynolds, divido por pi3, entonces multiplico por el inverso de pi3, r sobre l, y lo que obtengo aquí, pues es esta relación para el perfil de velocidad, ¿no? Entonces me dice que el perfil de velocidad es directamente proporcional a la caída de presión modificada, al radio al cuadrado, inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud. Lo que el método no puede determinarme es este número de acá porque no sabe cuánto es la constante. Pero si yo pudiera saber cuánto es la constante, podría obtener por el análisis dimensional el mismo resultado obtenido resolviendo las ecuaciones de cambio.
De nuevo no puedo saber este valor numérico del 8, pero sí puedo saber las cosas más importantes. Otra vez, la velocidad depende directamente con la caída de presión, con el radio al cuadrado e inversamente con la viscosidad y la longitud, lo cual es bastante información. Entonces, pues eso como motivador para entender el método de Peabody-Buckingham y saber cómo sacar los números adimensionales relevantes a un problema a través de la aplicación de este método, como ya vamos a ver. Muy bien, entonces ¿de qué me habla el teorema de Peabody-Buckingham? Básicamente me habla de una relación entre las cantidades físicas, las variables que gobiernan un problema. Pues qué variables, pues depende del problema, ¿no? Pero por ejemplo en este caso, en los casos que estamos estudiando, pues tendrá que ver indudablemente con cosas como velocidades, ¿no? Velocidades medias, caídas de presión, ¿cierto? La presión o la caída de presión, cómo cambia entre los puntos, bien sea modificada o no modificada. ¿Qué otras variables físicas, cantidades físicas intervienen? Densidad, viscosidad, ¿cierto? Y algunos parámetros geométricos, radios o diámetros o longitudes de ciertas cosas. Esas son las cantidades físicas. Entonces, por un lado, las cantidades físicas aquí se llaman Q y habrá cierto número de ellas, ¿no? Desde cantidades físicas hay Q número de cantidades físicas. Aquí el libro la llama X, entonces la cantidad física 1, la cantidad física 2, hasta un número de cantidades físicas Q. Q es el número de cantidades físicas. Entonces, por un lado, cantidades físicas. Por otro lado, las dimensiones fundamentales, que en estos problemas de mecánica de fluidos, de transporte de momento, como hemos hablado, pues básicamente son masa, longitud y tiempo. Fenómenos 2 verán también transferencia de calor y pues una dimensión fundamental será la temperatura. Pero para fenómenos 1 no. Para fenómenos 1 pues con solamente masa, longitud y tiempo yo puedo construir cualquiera de estas cantidades físicas. Las dimensiones de estas cantidades físicas pueden construirse con estas dimensiones fundamentales de masa, longitud y tiempo. Y finalmente me habla de números adimensionales. De hecho, lo que me dice este teorema Peabody-Buckingham es el número de números adimensionales, la cantidad de números adimensionales que gobiernan un fenómeno. Y específicamente dice que es esto. Para saber cuántos números adimensionales están gobernando un fenómeno, tengo que saber el número de las cantidades físicas que gobiernan el fenómeno y restarle el número de dimensiones. Y de esa manera obtengo el número de números adimensionales que gobiernan ese problema. Y esa pues es la primera parte o el primer pedazo de información que me da el método, saber cuántos números adimensionales gobiernan el fenómeno. El segundo, ¿cuál es? Pues encontrar esos números adimensionales. Obviamente encontrar esos números adimensionales como vimos ya en el caso del flujo alrededor, el flujo dentro de un tubo, el ejemplo anterior. Bueno, y para ello entonces se establecen ese tipo de relaciones. Yo teniendo mis cantidades físicas como las que tengo acá, pues podría establecer una relación entre ellas, ¿cierto? Pues tal como lo teníamos ahorita, ¿no? Entonces, teniendo este Q número de cantidades físicas, pues para ejemplo anterior del flujo en el tubo, pues sabíamos que tenía que ver con la velocidad, como diferencia de la caída de presiones, radios al cuadrado, aquí algún valor numérico, densidad, ¿no? Y longitud. Entonces, siempre que tenga cantidades físicas variables de un problema, habrá una relación, que en este caso no las conozco, y lo que el método le dice es, en vez de conocer esto, primeramente, me olvido un poco de esto, y lo que voy es a agrupar, de alguna manera agrupar estas variables en números adimensionales, que es otra ventaja de los números adimensionales, ¿no? Que me agrupan variables. De hecho, por eso es que yo puedo reducir el número de experimentos cuando trabajo con números adimensionales, porque estoy agrupando las variables, no mirando las variables individuales. Entonces, reemplazar este tipo de relaciones por este tipo de relaciones, relaciones entre los números adimensionales. Entonces, para ese Q número, ese Q menos D números adimensionales, pues yo puedo, cada uno de esos Q menos D números adimensionales, pues tendrán alguna combinación de estas variables, ¿no? ¿Cuál es la combinación de las variables? Y la variable 1, 2 hasta la variable Q, cuáles de ellas existen y cuáles no y de qué forma, pues no lo sabemos, pero en términos generales yo puedo escribir esta expresión de acá. Y como decía, escribir relación entre ellas, una relación funcional. Entonces f quiere decir una función, la puedo mirar así, una función f entre ellas para que me dé igual a 0 o poner una en términos de la otra, pues como hicimos ahorita en el caso del tubo, ¿no? Que hablábamos de un pi1 sobre un pi2 por un pi2 sobre un pi3 igual a algún valor de una constante. Bueno, pues a eso no me refiero con esto, ¿no? Entonces uno puede escribir la relación entre las cantidades físicas, pero ya no entre ellas mismas, sino condensadas
representadas en números adimensionales. Bueno, y para ilustrar mejor cómo funciona este método de Peabody-Buckingham, vamos a hacerlo resolviendo un ejemplo. Un ejemplo del libro, el del capítulo 5.3, pero es un ejemplo que el libro resuelve adimensionalizando las ecuaciones de cambio. Aquí lo vamos a hacer utilizando el método de Peabody-Buckingham para ilustrar cómo funciona el método Peabody-Buckingham. Pero primero recordemos en qué consiste el problema. El problema consiste en que yo necesito tener un fluido agitado en un tanque grande y yo quiero saber cuál es la forma de esta superficie. Es importante saber la forma de la superficie por diferentes razones, qué tan grande es este vórtice, cuánto va a ser el área de contacto entre líquido y aire, por ejemplo, ¿no? Entre más grande sea esta área de contacto, si uno tuviera un perfil diferente, por ejemplo, de esta manera, pues entonces habría más contacto líquido-gas y podría haber, por ejemplo, más formación de espuma, que podría ser algo deseable o no deseable. En fin, por alguna razón quiero conocer las formas de esta superficie, hacerlo resolviendo las ecuaciones de cambio para un problema no laminar. El flujo no laminar va a ser muy complicado, lo quiero hacer con experimentos. Pero para no hacer experimentos en grande, quiero construir un tanque pequeño. Mejor experimentar en pequeño y no grande, pero obviamente yo quiero que lo que pase aquí en pequeño coincida con lo que pasa en grande, para que mis observaciones aquí sean representativas de las de allá. ¿Cómo garantizo eso? Bueno, pues con que haya semejanza dinámica y semejanza geométrica entre los dos tanques, lo que implica que los números adimensionales relevantes sean los mismos, que me garantizan que los números adimensionales en el caso 1 sean iguales en el caso 2. ¿Cuáles? Pues los números adimensionales que gobiernan el fenómeno, los que sean. Eso me garantiza la semejanza la geométrica y la semejanza dinámica. Bueno, entonces el libro obtiene los números adimensionales relevantes en este ejemplo a través de la dimensionalización de las ecuaciones de cambio y sus condiciones de frontera. Aquí lo vamos a hacer utilizando el método de Peabody-Buckingham. Entonces, por Peabody-Buckingham aquí tenemos ilustrado el método, entonces donde lo importante son cantidades físicas y dimensiones. Entonces, dimensiones relevantes de este problema, bueno, pues ya hemos dicho que son masa, longitud y tiempo, o sea que el número de dimensiones relevantes es 3, eso va a ser siempre en el caso de fenómenos 1. Y para saber el número de cantidades físicas, pues hay que comenzar a escribir las cantidades físicas, las variables que uno cree que son relevantes en este problema. Y ahí es una de las debilidades de este método, que a veces no es tan fácil establecerlo, ¿sí? No es tan fácil establecerlo, puede uno equivocarse, pero bueno, pues digamos que tiene la ventaja de que yo puedo iterar y si establezco un número de cantidades físicas y llego a resultados que no son tan lógicos, pues puedo volver a iterar y revisar si mis cantidades físicas están bien. Es una debilidad del método. Pero bueno, independientemente de esa habilidad, entonces, pues miremos qué cantidades físicas creen ustedes que son importantes. ¿Será que es importante la velocidad con la que está rotando el agitador? Pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que sí. Entonces n es una cantidad física importante. ¿Será que esta forma de la superficie se verá afectada por la gravedad? ¿Cierto? Si hago el experimento en la Luna o en la Tierra, ¿será diferente? Pues yo creo que todos estamos de acuerdo que la gravedad, aquí ya no como vector, sino como escalar g, es relevante, es una cantidad física importante. ¿Tendrá que ver con la viscosidad? Pues sí, es un problema de fluidos, entonces tiene que ver con la viscosidad. También tendrá que ver con la densidad del fluido. Sí, son parámetros muy importantes del fluido. La parte geométrica, entonces siempre está la parte geométrica. En este caso el libro define D como el diámetro del tanque, como el diámetro del agitador, perdón, y R como el radio del tubo, es un poquito el radio del tanque, perdón, radio del tanque, diámetro del agitador. Tal vez no es la forma más inteligente de escoger variables, porque uno puede imaginarse que ese D y que este D es 2R, pero no, nada que ver, ¿no? Uno es el diámetro del agitador, otro del tanque. Pero bueno, pues sigamos con la nomenclatura del libro para no confundirnos. Entonces tendrá que ver el diámetro del agitador, yo creo que sí, ¿no? Si el diámetro del agitador fuera más pequeño o mucho más grande, pues seguramente la forma del vórtice sería diferente, yo creo que sí tiene que ver. Lo mismo las dimensiones del tanque, ¿no? El radio del tanque y la altura del líquido. Pues si empezamos con alturas de líquido mucho más bajitos o alturas de líquido mucho más altos, pues yo creo que sí tiene que ver. Entonces también la altura inicial del líquido tendrá que ver con el problema, será una cantidad física importante. Muy bien, entonces según ese análisis que hicimos, que como les digo, pues es un análisis quizá un poco arbitrario y uno puede pensar diferente y ahí tendría resultados diferentes y es una habilidad del método. Pero pues independientemente de eso, arranquemos con este análisis y tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cantidades físicas, ¿cierto? Entonces para este caso nos daría que
nuestro número de números adimensionales sería 7 menos 3 igual 4. O sea que nuestra labor se enfocará en encontrar esos 4 números adimensionales. ¿Y cómo hacemos esa labor? Pues recordando el otro aspecto fundamental del teorema, ¿no? Y es que cada uno de esos números adimensionales, que en este caso van a ser 4, pues será alguna combinación de estas variables, de estas cantidades físicas, pero aquí ya no son x, no son x1, x2, sino que ya sé cuáles son, ¿cierto? Entonces está n, que son la forma en que gira el agitador, elevado a alguna potencia. ¿Cuál potencia? No sé, pero precisamente eso es lo que vamos a determinar en el método. Entonces le ponemos a es la potencia a la que estará elevada, la potencia a la que estará elevada la velocidad de agitación del tanque, que no sabemos en principio cuánto es. Después pues estará la gravedad elevada a alguna otra potencia, la densidad elevada a alguna otra potencia que no conozco, entonces le voy poniendo ABCD, la viscosidad a otra potencia que no conozco, entonces CD, el diámetro del agitador a otra potencia que no conozco que llamo E, el radio del tanque a otra potencia que no conozco que llamo F, y la altura del tanque a otra potencia que no conozco que llamo G. Y entonces tendré esta relación que le pasará a cada uno de los 4 números adimensionales, pero de diferente forma, ¿no? Entonces, I vale 4, o sea, tengo 4 números adimensionales y cada uno tendrá una relación de potencias diferente para que me dé un resultado diferente. Pero yo que sí sé, ¿qué cosa sí es general de esos 4 números adimensionales? Pues lo que acabo de decir, que son adimensionales, ¿cierto? Sus dimensiones no debe tener dimensiones. Entonces, ¿qué pasa con las dimensiones fundamentales de cada uno de ellos? Masa, longitud y tiempo. ¿A qué exponente deben estar elevados? Bueno, pues si son adimensionales no debe aparecer masa, no debe aparecer longitud, no debe aparecer tiempo. ¿Cómo hago yo para que se me desaparezcan estas? ¿A qué potencia los elevo? Pues a la 0, ¿cierto? Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces esa es la forma de tener estos números adimensionalizados, como deben ser, porque son números adimensionales. Entonces esta es la clave, pasar de este tipo de ecuaciones a una ecuación que me habla de las dimensiones donde tienen que ser adimensionales para cada una de las 3 dimensiones fundamentales. Y lo que me toca ya es escribir cada una de estas 7 variables, en este caso, en términos de sus dimensiones. Todas las dimensiones son claves. Obviamente en todo este capítulo las dimensiones son claves. ¿Cuáles son las dimensiones del n? N es rotar, ¿cierto? Que el tanque rote con cierta RPMs, ¿no? No es una velocidad tangencial, sino es una velocidad de rotación en RPMs. Entonces, número de vueltas por unidad de tiempo, entonces es de tiempo a la menos 1, ¿cierto? 1 sobre tiempo. Esas son las dimensiones de n, están elevadas a mi exponente a, que tengo que averiguar. Las dimensiones de la gravedad, pues es una aceleración es longitud sobre tiempo cuadrado. La densidad es una masa sobre volumen, o sea, masa sobre longitud al cubo. La viscosidad, ya me la sé de memoria, tanto trabajarlo en este curso, sé que es una masa sobre una longitud por un tiempo. La densidad estaba en el exponente la densidad estaba al exponente C, y la viscosidad al exponente D. Y las demás son fáciles, ¿cierto? Entonces todas son longitudes, ¿no? El diámetro del agitador es una longitud a la E, el radio del tanque es una longitud a la F, y la altura del líquido inicial pues es también una longitud a la G en este caso. El siguiente paso es analizar un poco esta ecuación, esta igualdad, lo que implica, y es reconocer pues que implica que pues sea dimensional, que no tenga dimensiones de masa, longitud y tiempo, que cada una de las 3 dimensiones sea dimensional, no tenga dimensiones. Eso va a pasar en esta ecuación, que es una ecuación general para los 4 números adimensionales que tenemos. Entonces, otra forma de describir esta ecuación o de esta información es escribirla en 3 ecuaciones, es decir que en el caso de la masa, las dimensiones de la masa, la combinación de todos estos exponentes tienen que hacer que el exponente final del número dimensional sea 0, para que la masa me quede elevada a la 0, ¿sí? Entonces, si lo miro por exponentes, ¿qué me quiere decir respecto a la masa? Que 0 tiene que ser igual a la combinación de los exponentes que hay al lado derecho de la igualdad. ¿Quiénes tienen masa? Bueno, pues tiene masa la densidad, que está aquí, ¿no? Y está elevada a la C, la masa elevada a la C, entonces simplemente me quedaría C. ¿Quién más tiene masa? La viscosidad, la tiene arriba y está elevada a la D, entonces me quedaría
C más D, perdón, y pues nadie más tiene masa, ¿cierto? Entonces me queda una igualdad para la masa. Pero también tiene que ser adimensional en la dimensión longitud, también me tiene que dar 0 acá. Entonces miremos quiénes tienen longitud. Tiene longitud la gravedad, que está simplemente arriba, entonces es B únicamente. Pero ¿quién más tiene longitud? La densidad, y la densidad sí la tiene abajo y elevada al cubo, ¿no? Entonces esto me quedaría menos 3C, ¿cierto? Menos 3C. Y también tiene la viscosidad, la longitud está abajo y es exponente D, entonces me quedaría menos D. Y las demás sí todas están arriba, elevado a la 1, entonces me quedaría más E, más F, más G. Y de nuevo, pues para que el número sea adimensional tiene que ser adimensional en las tres dimensiones fundamentales, a que también tiene que ser adimensional en el tiempo, también tiene que darme 0 el exponente de las dimensiones del tiempo. Miremos quiénes tienen. Tiene la velocidad de rotación, que está abajo, entonces me queda menos A. La tiene la aceleración, que está abajo al cuadrado, entonces me quedaría menos 2B. Y la tiene la viscosidad, que está abajo, entonces me quedaría simplemente menos D. Muy bien, entonces en este punto del método, pues ¿qué tenemos? Tenemos es un sistema de 3 ecuaciones algebraicas con 7 variables. 3 ecuaciones algebraicas, 7 variables. ¿Qué me quiere decir eso? Pues que tengo 4 grados de libertad, ¿cierto? Tengo 4 grados de libertad. Tengo 4 opciones de definir los valores de algunas de esas 7 variables para que mi sistema pues quede definido completamente y yo lo pueda resolver, me quede con una única respuesta. Entonces esa es la clave, que matemáticamente tengo 4 grados de libertad, tengo que usarlos de manera adecuada para poder encontrar cuánto valen los valores de estos 7 exponentes para saber, en cada uno de los 4 casos, para saber cuánto valen los 4 números adimensionales. Y ahí viene un poco otra segunda tal vez debilidad de este método, y es que pues es arbitraria, ¿no? Esta escogencia de estos 4 grados de libertad es arbitraria, pues no hay una regla absoluta. Y pues hay métodos, no hay métodos para tratar de hacerlo. También la experiencia le ayuda a uno. El libro menciona uno en el caso del problema de flujo en el tubo. Y aquí pues yo les voy a mencionar otras opciones o una opción diferente como me gusta a mí mirarlo. Y esa forma en que me gusta a mí hacerlo, tomado de otros textos, libros de texto, es dividir esas variables, esas cantidades físicas que uno tiene, en este caso 7, en dos grupos. Unas que llamamos las variables aisladas, ¿sí? Entonces tengo mis variables totales, mis cantidades físicas, en este caso mis 7 cantidades físicas, mi Q era igual 7, entonces las divido en dos y escogiendo el número de grados de libertad que tengo 4 grados de libertad, eso me va a decir entonces que voy a escoger 4 variables aisladas. Las llamo así, variables aisladas. Y las otras 3 pues no van a ser aisladas, entonces las no aisladas. Entonces estas van a ser las importantes, las aisladas. ¿Y qué quiere decir variable aislada? Que esa variable va a estar presente solamente en ese número adimensional. Entonces voy a tener 4 números adimensionales. Cada variable aislada va a estar solamente en un número adimensional. Entonces una variable aislada va a un número adimensional, no puede estar en los otros números adimensionales. Eso es todo. Entonces es como una variable que va a tener un representante como número adimensional. Es una variable que estaba como sí misma, una cantidad física como sí misma, y va a tener como una especie de número adimensional que la representa, ¿cierto? Porque va a estar metida solamente en ese número adimensional y no en los otros números adimensionales. Y ahí la arbitrariedad, pues sigue estando en la arbitrariedad y escoger cuáles son las variables aisladas. Y eso no siempre es tan fácil. Eso es una desventaja del método. Pero ¿qué tiene de bueno? Pues que yo puedo intentarlo varias veces y si mis variables aisladas no son las que me gustaron, pues puedo cambiarlas. Y de hecho háganlo ustedes como ejercicio, ¿no? Entonces yo aquí voy a escoger las que ya sé que me funcionan en este caso, pero pues ustedes podrían haber escogido otras. ¿Cuáles son las variables aisladas que funcionaron en este caso? Bueno, la viscosidad, la gravedad y dos variables geométricas. Esto sí tal vez es importante mirarlo, porque hay variables que son geométricas y otras que no son geométricas, y a diferencia del problema del tubo del libro u otros problemas, pues en este problema tengo muchas dimensiones, ¿cierto? Tengo dimensiones independientes la altura del tanque, tengo como dimensión independiente el radio del tanque, la altura del líquido en el tanque H, el radio del tanque R, el diámetro del agitador D, y eso me va a llevar a que yo necesite dos números adimensionales de longitud.
dos números adimensionales geométricos. Y eso va a implicar que en este caso las variables aisladas de esas cuatro variables aisladas, dos, por lo menos dos, tienen que ser de posición, de geométricas. En este caso, pues escogí el radio del tanque y la altura del tanque, pero se podrán escogerse también con el diámetro del agitador y finalmente el resultado final vendría a dar lo mismo. Pero lo que sí es clave es que estas son las variables aisladas que funcionan. ¿Cuál hubiera? Bueno, y en general son que como variables importantes relativamente porque van a tener un representante en su número adimensional. Seguramente muchas veces uno escogería también la velocidad de agitación. La velocidad de agitación, ¿qué pasa? Pues que no funciona el método. Pues sí, no, o sea, el método funcionaría, pero como dice el libro al comienzo del capítulo de P. de Buckingham, los números adimensionales no son únicos. Uno escoge diferentes cosas, diferentes decisiones arbitrarias en su método y eso lo lleva a diferentes números adimensionales. Lo que pasa es que no son tan discientes como los que obtenemos en este caso. Es decir, tendré un número adimensional, pero no me representará nada en realidad. Entonces habrá una decisión arbitraria que lo lleva a un número adimensional que sí tiene un significado físico, que es un número adimensional que le significa a uno algo, que eso es lo importante que hemos hablado de números adimensionales, lo más importante, que significa la relación de alguien sobre alguien. Entonces hagan el ejercicio en su casa de coger otras variables aisladas, por ejemplo la velocidad, en vez de la viscosidad o la gravedad, y ver qué les da. Llegará a un número adimensional, pero un número adimensional como extraño, o sea, raíz de viscosidad por densidad a un tercio, alguna cosa loca, bueno, tal vez no tan loca, pero pues que no tendrá ningún sentido físico. En cambio, con estas cogencias, estas variables aisladas, vamos a ver que sí nos funciona porque nos dan unos números adimensionales con un sentido físico. Muy bien, entonces hacer esta escogencia de estas cuatro variables aisladas representó que ya tomé mi decisión sobre mis cuatro grados de libertad. Entonces tengo mis ecuaciones 1, 2 y 3 y miremos qué pasa cuando tomé esa decisión. Bueno, entonces escogí una variable aislada, la viscosidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que habrá un número adimensional que llamamos pi1, que será como el número adimensional que tiene que ver con la viscosidad, porque esa fue la variable aislada. ¿Y cómo hago yo para que ese número adimensional corresponda al de la viscosidad? Bueno, pues eso implica que el valor donde estaba aquí la viscosidad, el exponente de la viscosidad tiene que ser 1, ¿cierto? El d tiene que ser 1. Mientras que las otras variables aisladas, que son quienes G, R y H, no deben aparecer en ese número, en ese P1. Entonces para ese Pi1, la exponente de G no tiene que existir, tiene que ser 0. Este B tiene que ser 0. El de R es F, tiene que ser 0. Y G también tiene que ser 0. Mientras que el de la viscosidad tiene que ser 1, la viscosidad elevada a la 1. ¿Sí? Entonces vean cómo la escogencia de las variables aisladas me determina pues, mis grados de libertad. Entonces para ese Pi1, ¿cuáles son las escogencias que yo hago? Pues que D vale 1 y que tanto B como F como G no existan, sean igual a 0. Listo, entonces ya hice mi escogencia, mis cuatro grados de libertad para mi sistema de tres ecuaciones y miremos cómo queda cada una de ellas. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación 1? Bueno, la ecuación 1 me queda que 0 es igual a C más D, ¿cierto? Pero D vale 1 en este caso, entonces sería C más 1. Por lo tanto, ¿qué sabe 1? Que pues que C es igual a menos 1. ¿Qué más nos queda por acá? Entonces la ecuación 2. La ecuación 2 nos queda 0 es igual a B, pero B vale 0. Menos 3C, pero C ya sé que vale menos 1, entonces C me queda 0 más 3, 0 más 3, menos D, que vale 1, entonces me quedaría menos 1, más F y G que es 0, entonces más 0, y me queda solamente el número E, ¿cierto? Entonces F y G 0, pero me queda el número E, entonces más E. Por lo tanto, lo que uno ya sabe es que E es igual a menos 2. Listo, entonces ya sé cuánto vale E, ya sé cuánto vale C, además de los que tengo arriba. Me faltaría solo uno, ¿cierto? 4 que ya he definido y 2 que he calculado. Me falta 1, que seguramente saldrá de la ecuación 3. Está por acá, entonces para este caso 0 igual a menos A, que no sé cuánto vale menos A, menos 2B, pero B vale 0, entonces ahí 0, eso no importa, y menos D, que en este caso D vale 1, entonces sería menos 1,
Por lo tanto, A es igual a menos 1. Listo, entonces ya tengo los 7 exponentes del número pi1. Los 7 exponentes del número pi1. Entonces, ¿cómo me quedaría el número pi1? Me voy aquí arriba. A vale menos 1, que es el de la velocidad. Entonces, el n va abajo, ¿cierto? Entonces, pi1 es igual a ¿quién? Tiene n, sí, porque está el a y vale menos 1, está abajo. No tiene b, tiene c. ¿Quién es c? Que vale menos 1. C era el exponente de la densidad, y como está menos 1, pues entonces me queda abajo. Me quedaría la densidad abajo. D vale 1, entonces el D tiene que ir arriba, pues precisamente era la viscosidad, ¿no? Entonces aquí tiene que ir con la viscosidad arriba. E vale menos 2 y los demás valen 0, ¿cierto? Y E, ¿quién era? E era el del diámetro, entonces el diámetro del agitador va abajo, diámetro del agitador va abajo, me queda diámetro al cuadrado. Y las demás cosas valen 0, el F y el G valen 0. Entonces me queda esto D cuadrado. Bueno, muy bien, y una vez obtiene un número dimensional tiene que analizarlo. Entonces, ¿a qué se parece este número dimensional? Entonces, miremos, por ejemplo, el inverso, ¿no? Creo que el inverso se parece más a algo, entonces, y modifiquémoslo un poco, pongamos este d acá, lo partimos en 2, el d cuadrado lo ponemos d así, que es lo mismo, rho y sobre mu. ¿A qué se les parece a ustedes ese número dimensional? Bueno, pues ese número dimensional pues tiene que ver con Reynolds, ¿no? Es Reynolds, ¿cierto? Porque Reynolds es que una longitud característica, una velocidad característica, una densidad y un mu. Pero donde la velocidad característica es una velocidad, ¿cierto? No es una velocidad rotación, es una velocidad en el sentido de que es una longitud por unidad de tiempo. Entonces, ¿quién sería una velocidad característica en este problema? El n, bueno, uno podría decir, ¿cierto? Velocidad característica es n, que es la rotación. Pero resulta que no. ¿Por qué no? Porque las dimensiones de n es una velocidad de rotación, pero no tiene dimensiones de velocidad, es 1 sobre tiempo. ¿Quién sí sería una buena velocidad característica? Pues tiene que ver con n, sí. Pero como yo convierto a dn en una velocidad, pues multiplicarlo por el diámetro, ¿cierto? Es como convertir de velocidad angular a velocidad tangencial, ¿no? Una velocidad angular que yo multiplicaba por el radio y me daba la velocidad tangencial. Pues aquí es parecido, ¿cierto? Es parecido, entonces escoger el n y me toca multiplicarlo por d, ¿no? Podría ser r, podría ser la mitad de medios, pero como hemos visto en este capítulo de análisis dimensional, dividir por 2 o multiplicar por 2 me da igual, ¿no? Entonces, pero lo importante es que sea una distancia, una longitud que tenga que ver con esto, ¿no? O con la mitad de esto. Entonces, en este caso es nd, v0, velocidad característica es n por d, y es lo que tenemos acá. Fíjense, entonces esto de acá es velocidad característica, ¿cierto? Entonces longitud característica el d0, velocidad característica d por n y rho y mu. Entonces efectivamente este número dimensional que me dio acá, pues sería específicamente 1 sobre Reynolds, ¿cierto? Lo que me dio para el pi1 fue 1 sobre Reynolds. Y una vez obtenido pi1, pues lo que nos queda es obtener los otros tres números adimensionales pi2, pi3 y pi4 haciendo el mismo análisis. Entonces el primero fue nuestra variable aislada mu, por lo tanto d valía 1, b, f y g 0 para ese caso. Segunda variable aislada es g, entonces miremos quién es g. G es b, entonces en ese segundo número adimensional b valdrá 1. Y lo de los otros tres variables aisladas, como no pueden estar en otros números adimensionales, pues su exponente valdrá 0. O sea, los de mu, r y h valdrán 0, que serían d, f y g. Entonces b1, d, f y g 0, eso es lo que debe pasar para pi2, y aquí está, b1, d, f y g 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vuelvo a mi sistema de coordenadas, mi sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones, y ya al escoger estas cuatro exponentes, pues ya tengo el sistema completamente definido. Lo puedo resolver de la misma manera que hice para pi1, sino que simplemente pues, los valores de las exponentes van a cambiar, pero la manera de hacer es exactamente igual. Despejo de cada una de las ecuaciones, obtengo los valores de todos los exponentes,
Una vez tengo los valores de los 7 exponentes, miro quién me quedó pi2, que era el representante de g, por eso g me queda arriba, y me quedaron solamente n cuadrado y d, ambos abajo, ¿cierto? Porque e dio menos 1 y d dio menos 2, los demás fueron 0. Y si reacomodo esto un poquito, me doy cuenta que esto es el número de Freud, ¿no? Recordando que el L0 es D y que B0 es N por D. Este de acá es el inverso del número de Freud. Eso pasó para pi2. Y para pi3 el mismo ejercicio, pero la variable que queda aislada en este caso, que es la que queda en este número, es R. Por eso f vale 1 y los demás 0. Mientras que en el cuarto número adimensional la variable aislada es h. Por lo tanto, el que vale 1 en ese caso es g y los demás son 0. Rápidamente despejo, en este caso solamente me quedaron valores de f y e, 1 y menos 1, por eso pi3 es r sobre d, y pi4 me quedaron solamente valores de e menos 1 y g1, por lo tanto me quedó h sobre d. Entonces revísenlo con calma en su casa, háganlo con calma y verifiquen contra el ejemplo del libro de la sección 5.3 y vean que los números adimensionales obtenidos por este método pi de Buckingham coinciden exactamente con los números adimensionales obtenidos en el libro por el método de adimensionalizar las ecuaciones de variación junto con sus condiciones de frontera. Bueno, y finalizamos como siempre entonces diciéndoles que espero que lean para el martes. Entonces, por un lado, revisen el problema 5.3, que se hizo por otro método, pero que los números adimensionales coinciden, y miren qué se hace con esos números adimensionales en ese problema de escalado. Y lean la parte del libro del método Pi de Buckingham, que es el, como está acá, el 5.5. Pi de Buckingham, aquí arrancando 5.5, pues básicamente lo que vimos. Y miren el ejemplo 551, del que analizamos un poco la parte final, pero no miramos la parte de la escogencia de los números adimensionales. Revisen cómo se obtienen esos números adimensionales. Y con esto, pues nos veríamos en la clase del próximo martes.